Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Padre, gracias por tu palabra que fue escrita para nuestra enseñanza. Enséñanos a entender esta palabra para poderla aplicarla en nuestras vidas, en nuestros días, para que no cometamos el error que cometió Simei, y no solamente Simei, sino otros hombres que están escritos en tu palabra. Bendícenos en esta noche. Mira a la hermana Magali. Bendice a tu sierva, Padre. No permita que ella salga como vino. Da una palabra para tu sierva. Que ella sea tocada por el poder de tu palabra. Te lo pido, maravilloso Dios. Y por su pequeña hija, Anaí, porque tu palabra dice: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Bendice a la pequeña Anaí, Señor. En esta noche te lo pido. Bendice al hermano Héctor David, tu siervo, Padre. Y bendíceme también a mí, que necesito de ti. Gracias para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para entender lo que hemos leído, tenemos que tener conocimiento. Porque el predicador puede hablar, pero si los de la congregación no tienen conocimiento, ellos no van a saber de qué está hablando el predicador. Porque lo que tenemos que hablar es lo que está escrito en la palabra de Dios. No cuentos, no fábula, no historia. Claro que muchas veces a manera de introducción para atraer una atención de la audiencia, hacemos cuentos de anécdota para no captar la atención, pero al tomar ya la ministración de la palabra, necesitamos que el creyente conozca la palabra, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad aumentará su saber, conocimiento. O sea, mientras más conozcamos, mucho mejor. Porque dice la Escritura que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Tanto que la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento que dice: ¿de quién hablará él? ¿De este o de otro? Entonces, qué bueno cuando el creyente conoce la palabra, porque entonces sabe, sin que el predicador tenga que citar una cita o hacer una pregunta, él sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Como dije al principio, David había enfrentado una rebelión de su hijo Absalón, y juntamente con Absalón se unieron otros hombres que conformaban el gobierno del rey David.
Entre ellos estaba Joab, que era el general. Joab estaba, que era el general del ejército de David. También estaba el sacerdote Abiatar. Y la Biblia nos enseña que cuando hubo esta rebelión, se unió, como quien dice, a la rebelión este hombre llamado Simei, porque la enseñanza o la predicación está relacionada a Simei, pero la historia se desarrolla no en aquellos días, sino en los días del rey Salomón. Esto aconteció en el reinado de su padre, que era David. Pero pasaron algún tiempo y el padre le dice al hijo: mira, cuídate de Joab, cuídate del sacerdote Abiatar, cuídate de Simei, y le aconseja cómo tiene que hacer. Entonces esto se presenta en los días de el rey Salomón. Salomón asume el reinado y en esos días David había enfrentado, antes de asumir Salomón el reinado, una segunda rebelión de otro hijo llamado Adonías. Entonces, viendo este asunto, el rey David lo que hace es consagra a su hijo Salomón como rey en vida. Bien, Salomón asume el reinado, escucha el consejo de su padre, entonces él asume su gobierno. Pues mire lo que la Biblia dice. Nuestro pasaje bíblico nos habla de un tal Simei, a quien el rey Salomón ordenó que viviera en Jerusalén y a quien mandó a matar por haber desobedecido. Cuando Salomón manda a ver a Simei, ya Salomón había hecho juicio sobre su hermano Adonías. ¿Por qué Salomón mató a Adonías? Bueno, Adonías, vamos a decir, se resignó a no ser rey, porque él entendía como el hermano mayor de Salomón, que él debería asumir el reino. Pero, como dije antes, no esperamos el tiempo. Aunque la Biblia nos enseña que Dios le había hecho una promesa a David, que Salomón iba a reinar después de él. Entonces, sabiendo esto, creemos que
Adonías hace otra rebelión para asumir el reino. Entonces, ahí tuvo que hacer juicio Salomón, porque, como dije, Adonías se había resignado a no ser ya rey porque su padre lo había consagrado a su hermano Salomón. Entonces él le hace un pedido a la madre de Salomón para que ella interceda ante el rey Salomón, que si le pudiera dar como esposa a Abisán, que era una tsunamita que había en los días del rey David, lo había cuidado, y esto le molestó a Salomón, entonces lo mandó a matar. Mire, se dice que si le hubiera dado a la esposa, o sea, a la tsunamita como esposa de Adonías, entonces Adonías estaba buscando también el reino. Entonces por eso lo mandó a matar. Y también hizo ya juicio contra Joab. Joab, al saber que había sido desbaratado la rebelión, dice que se metió al templo y se cogió sobre los cuernos del altar y le mandaron a decir sal, pero no, dice aquí muero, y lo mataron dentro del templo. También había hecho juicio con el sacerdote Abiatar. Salomón no lo mató porque había servido en el gobierno o en el reinado de su padre David como sumo sacerdote, pero lo destituyó, le quitó los derechos del sacerdocio y mandó a llamar a Simei, porque la historia bíblica cuenta que cuando David salió huyendo, cuando tuvo la rebelión que afrontar de su hijo Absalón, dice que se le apareció un hombre llamado Simei. Eso usted lo puede ver en Segunda de Samuel. Miren lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 16. Verso 5. Lea, por favor. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy.
Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Hasta el 16. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Y aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí: viva el rey, viva el rey. Bueno, hemos leído lo que había acontecido en el reinado de David y cómo se había levantado este hombre llamado, bueno, el hermano dice Simeí, bueno, ahí, ¿no? Pero, ¿por qué yo pronuncio? Y la mayoría de los creyentes leemos Simei, porque en el portugués se dice Simei. Bueno, Simei empezó a maldecir al rey. ¿Y por qué hacía esto Simei? O Simei. Vamos a dejarlo en Simei. Porque él dice la escritura que era familia del rey Saúl. Entonces se sentía lastimado de que ahora David era rey. Es como en la política. Hay gente que llegaron a ser presidente y muchos lo seguían y viene otro y ahora es presidente y los antiguos lo miran al actual presidente mal. Así vemos hoy, ¿no? Muchas veces en el cristianismo, ¿no? Que no debería ser así. Nosotros los cristianos tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Bueno, como dije, ¿quién es este Simei? ¿Y por qué Salomón lo trató así? ¿Y por qué Simei fue tratado así por Salomón? En la lectura que tuvimos al principio, vemos que dice el versículo 36 de Primera de Reyes, capítulo 2, después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y moras ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabes de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Mira. Como dije, ya había dado muerte Salomón a su hermano Adonías, al general Joab, había destituido a Abiatar el sumo sacerdote, pero ¡qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! A este hombre le dice el rey Salomón: mira, coge un terreno, cómprate un terreno,
cómprate una mansión, bueno, cómprate lo que tú quieras, pero tú no puedes pasar de tal límite hasta tal límite, porque el día que tú pases ese límite, tú morirás. Mire, ¿y qué hace este hombre Simeí? Dice: la palabra del rey es buena, yo la voy a obedecer. Como dije, hoy los creyentes, ¿no? Es como que si el Señor nos dice a través de su palabra: Héctor David, Magali, Héctor, tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Porque así enseña la Biblia. Miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2 de Primera de Juan, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Siga. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Éramos del mundo, pero Cristo nos compró. Cristo nos rescató de esa vana manera de vivir. Como dice Pablo en Efesios 2, ¿no? Que nosotros en otro tiempo vivíamos, ¿no? Conforme a los deseos de la carne. Y estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero Cristo nos redimió. Cristo pagó el precio por nosotros. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Tenemos libertad. Usted puede tener casa, usted puede tener dinero, usted puede tener bienes, usted puede viajar, pero sepa que la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Imagínese uno que viaja para Estados Unidos. Allá no está el pastor, allá no están los hermanos. Pero ¿qué enseña la Biblia? Que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, que no hay nada oculto, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mire, la escritura de Primera de Reyes enseña que el rey Salomón lo llama a Simeí y le dice: mira, tú te comportaste mal con mi padre, lo maltrataste con palabras. Hubieron hombres que quisieron cortarte la cabeza, pero mi padre no permitió. Pero mi padre me contó esta historia, cómo tú te comportaste. Yo quiero mostrar misericordia para ti. Tú eres rico, tú tienes bienes, entonces yo te doy cierta tierra donde tú puedes hacerte una casa, una mansión, pero tú no puedes pasar de aquí para allá ni de allá para acá, según estos límites. Mire lo que dice la Escritura en Primera de Reyes,
capítulo 2, verso 37. Vamos a leer el 36. Después de esto envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén, mire, en Jerusalén, y mora allí, y no salga de allí a una parte ni a otra, porque sabes que de cierto el día que saliere y pasare el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Mire, el rey le dice: hazte una casa en Jerusalén. ¿Jerusalén qué era Jerusalén? La capital de ese país, de Israel. Era podemos decir, una ciudad grande, pero le pone un límite. ¿Y dónde está el límite? Miren lo que dice el versículo 37, porque sabe de cierto que el día que saliere y pasare el torrente de Cedrón, sin duda morirás. ¿Está bien? Había un límite. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿No? Ya vimos que Juan dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. A veces tenemos nuestras relaciones con nuestros semejantes, con nuestra familia, y a veces en estas relaciones somos invitados para participar. La Biblia dice que todo es lícito, pero no todo conviene. Vamos a decir, a un cumpleaños de un hermano, de una hermana, de un tío, de una tía, no son creyentes, pero queremos mantener la comunión familiar, las relaciones familiares. Entonces, vamos, hasta le llevamos un regalo, pero en la fiesta de cumpleaños empieza a haber brinde de bebidas embriagantes, o empieza a haber bailes, que es una manifestación de los deseos de la carne. Mire, si uno en verdad quiere agradar a Dios, el Espíritu Santo que nos revela, que nos convierte, que nos transforma, nos hace entender las cosas. Dice que era el cumpleaños del rey Herodes. Y dice que vino una hija de la mujer de Herodes llamada Salomé. Y dice que danzó, bailó sola, dio una danza que el rey se entusiasmó tanto que le dijo a la muchacha: pídeme lo que quiera, que aún hasta la mitad del reino te daré. ¿Y qué le pidió esta muchacha? La cabeza de Juan el Bautista. Mire, esta danza ocasionó la muerte de un hombre de Dios, que será un baile donde usted baila y muchas veces se baila bolero, ¿no? ¿Y cómo es el baile de bolero? Hermana, usted nunca bailó bolero. Ya nadie baila. Gracias a Dios. Ya nadie baila eso. Ya nadie baila bolero. Ya eso ya. Quiere decir que usted ha estado en los bailes. Eso ya era de años atrás. No me diga. Estamos hablando de un cumpleaños. En un cumpleaños se organiza música bailable, música romántica. Entonces en la música romántica uno baila un bolero, y un bolero bailan las personas juntas. Entonces en ese contacto puede surgir un problema.
Salomón le dice a este hombre? No. Tú puedes hacerte una casa en Jerusalén, pero también lo condiciona, también lo advierte. Tú no puedes pasarte del torrente de Cedrón. Y dice que un día dos criados se escaparon. De este hombre llamado Simeí se huye y Simeí no sabía, pero llega a saber que están en tal parte y este lugar era fuera de los límites establecidos por el rey Salomón. Entonces, miren lo que dice. Verso 39. Pero pasado es Primera de Reyes, capítulo 2, verso 39. Pero pasado 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Arqui, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Arqui en Gad para buscar a su siervo. Y fue pues Simei y trajo a su siervo de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey hizo enviar. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: no quise jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que saliere y fuere acá o allá, sale de cierto que morirá, y tú me dijiste: la palabra es buena y yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Ahora pues ha hecho venir sobre el mal, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Jehová, el cual salió y vivió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor tendrá que perdonar nuestros pecados? Todas las veces. Todas las veces que usted y yo vayamos a Él, reconozcamos que hemos pecado, abogado tenemos, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero hay un versículo, y con esto terminamos, en Proverbios 28:13. El que confiesa, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces analicemos: el que encubre, ¿no? Puede ser que Simei estaba encubriendo su pecado. ¿Qué dice mi hermana? El hermano creo que dijo algo así. Yo no creo. Sí, yo creo que sí, porque si él hubiera solicitado permiso al rey para ir a ver a su siervo, tal vez el rey... Bien, pero no, lo que yo quiero es que usted entienda, usted y yo
como humanos cometemos errores. Lo que yo quiero decir que es posible que este hombre llamado Simeí se olvidó de lo que había prometido. Porque la Biblia dice, mejor es prometer que prometer y no cumplas. Él se olvidó. Porque vemos que él, cuando recibe de parte de Salomón, ¿no? La propuesta, él dice, buena es la palabra. Claro, porque no lo iba a matar inmediatamente. No tanto eso, sino que él entiende que le dio libertad. No lo puso en una cárcel, no lo puso en 4 paredes, lo puso en una ciudad grande como Jerusalén, pero le puso límite. ¿No? La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios sabe todo. Dios ve todo. Si hay temor en mi vida y en su vida, el Señor cuidará de nosotros. Amén. Pero si no hay temor en nuestra vida, dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que Dios nos bendiga.